Esta es la clase número 7, que es una continuación de la anterior, que estábamos trabajando neuropsicosis de defensa. Ustedes ahora están viendo un cuadro que armó el profesor Fernando Martínez, muy buen cuadro, que un poco resume lo que venimos planteando en este texto, ¿no? Toda la psicopatología de Freud hasta en 1900, que toma de la psiquiatría y la neurología de su época, y qué va a pasar cuando él plantea en las neuropsicosis un mecanismo de defensa, que es este que venimos trabajando respecto de eh, este mecanismo de defensa es la represión, que genera una negativización de la representación sexual, esto articulado con todo el resto de la obra, particularmente con el texto de la negación, y cómo este mecanismo de defensa va a definir dentro de las psiconeurosis las tres neurosis que van a pasar después a ser las neurosis de transferencia, a partir de los mecanismos de construcción del síntoma, a partir de la conversión, el falso enlace obsesivo y también la construcción de un objeto externo, que va a ser los tres tipos de neurosis. La causalidad a partir de lo que llamaríamos las series complementarias, en el sentido que hay una predisposición previa en la historia infantil que con un acontecimiento actual desencadena la constitución de un síntoma. ¿Sí? Bien. El problema es que cuando Freud plantea este mecanismo y quiere aplicarlo a todas las componentes o todos los cuadros que estaban dentro de la psiconeurosis, aparece que para la psicosis alucinatoria, que aparece también a partir de un acontecimiento vivencial, vamos a decir, este modo de defensa no es aplicable. Dice, aparece otro mecanismo mucho más enérgico. Bueno, voy a leer el punto 3, que es el punto que vamos a trabajar hoy del texto, donde dice: en los dos casos considerados hasta ahora, la defensa frente a la representación inconciliable acontecía mediante el divorcio entre ella y su afecto. Pero la representación, si bien debilitada y aislada, y solieren, permanecía dentro de la conciencia. Ahora bien, existe una modalidad defensiva mucho más enérgica y exitosa, que consiste en que el yo desestima, verwerfen, la representación insoportable junto con su afecto, y se comporta como si la representación nunca hubiera compadecido. Solo que en ese momento que se ha conseguido esto, la persona se encuentra en una psicosis que no admite otra consideración que de confusión alucinatoria. Bien, a ver. Primera cuestión. El mecanismo que él plantea, ¿sí?, de negativización, no funciona. No hay un retorno ante el acontecimiento actual de una representación inconsciente que podría ligarse a ese acontecimiento para facilitar la represión. No pasa eso. Dice que esa representación que aparece con ese acontecimiento está absolutamente rechazada, como si nunca hubiera existido. Y él denomina a esta representación como una representación insoportable. Esto creo que es algo que lee muy detenidamente Lacan, ¿no? Junto con la idea de Verwerfen o Verwerfung, sería por la conjugación, rechazo, desestimación. También lee, creo que Lacan, esta idea de insoportable. ¿Por qué? Una cosa es intolerable, otra cosa es inconciliable. Algo que no se concilia, algo que no se tolera, algo que es insoluble, que no puede disolverse la carga. Pero es algo muy distinto a algo que es insoportable, en el sentido que no tiene soporte. Y esta es una idea que piensa Lacan después. ¿Sí?
¿Por qué? Porque la idea de que algo no tenga soporte, que no tenga inscripción, ¿sí? Y esto complejiza toda la obra de Freud, porque Freud nunca puede encontrar un mecanismo para la psicosis, ¿eh? Y esto queda como una gran deuda en el psicoanálisis. Freud va a encontrar dos mecanismos de defensa, el de la represión, y después va a ubicar otro mecanismo a partir del texto del fetichismo en 1927, que es la denegación, la Verleugnung, que vamos a hablar un poquito en la próxima clase. Pero no ubica un mecanismo en la psicosis. Es decir, el mecanismo que trabajamos generalmente en la psicosis es el mecanismo que acuña y desarrolla Lacan, ¿no? Que se fundamenta primero en esta idea de que no hay soporte para la representación sexual. Ya reitero, como tantas veces lo dije, el soporte de la representación sexual es un soporte, una representación negativa. Ese soporte no está, ¿sí? Es como si nunca hubiera compadecido, dice Freud, ¿sí? Y la necesidad de un rechazo total, tanto de la representación como del afecto. A ver, ¿cómo rechazar algo si nunca ha compadecido, nunca se ha presentado? ¿Sí? ¿Cómo rechazar algo si algo primero no se afirmó? Yo puedo decir, voy a rechazar esta hoja. Pero para poder rechazar esta hoja, primero tengo que reconocerla como esta hoja. ¿Sí? Toda rechazo, toda negación, primero necesita una afirmación, reconocerla como hoja. ¿Se entiende un poco la idea? Y esta idea da vueltas en la obra después de Lacan. A ver. Para que haya una operación de negación, primero, como dijimos, tiene que haber una operación de afirmación. Y en esta operación de afirmación, Lacan se apoya en un concepto que trabaja Freud que se llama Bejahung, que es la afirmación primordial. Es decir, Freud, en un texto que es el de la negación, él dice, para que algo pueda ser negado, ¿sí? Atribuirle un juicio de existencia, si esto existe o no en la realidad, ¿sí? Poder afirmarlo o negarlo en la realidad, primero tuvo que haber una primera afirmación. ¿Y qué es esa primera afirmación? El yo. Ese yo primitivo que ustedes han trabajado en el narcisismo primario. Ese yo ideal, ¿sí? La primera afirmación, Bejahung, es un acto primordial, dice Lacan, de simbolización, es decir, de inclusión de lo que está fuera, todo otro, como primera afirmación adentro. El primer acto simbólico de afirmación. ¿Sí? El Bejahung es la primera afirmación como identificación primaria. ¿Sí? Esa identificación total con el otro, ¿sí? Que ustedes han trabajado en el estadio de espejo también, de captura total en el otro, ser todo con el otro, ser el falo de la madre. Esa es la primera condición de la afirmación de la Bejahung. Si existe la Bejahung, la primera afirmación, ¿qué aparece luego en la neurosis? La inscripción de la castración. ¿Sí? La castración construye una serie de negaciones, de restos, dice Freud, de esa primera identificación y de esa primera represión primaria, dice Freud también. ¿Sí? Luego de la castración, lo que queda son restos de ese lugar de ser el falo de la madre, ¿no? Que son las identificaciones secundarias, identificaciones al rasgo del padre, ¿sí? Que son restos parciales, restos negativos. ¿Por qué son negativos? Porque ninguno afirma la totalidad, ¿sí? Toda identificación es negativa también, porque toda identificación no puede representar la totalidad del ser, ¿sí?
el tener algo implica que tengo algo, pero no tengo todo. No tengo todo. ¿Sí? Por eso toda representación que yo me invista sexualmente no es todo el sexo. Ven que cuando digo no es todo el sexo, estoy diciendo que esa representación en un punto es negativa, porque no puede representar todo el sexo. Por eso Lacan ubica que la mujer es no toda, porque no todo puede representar lo femenino, pero también el hombre representa algo parcial, porque ¿quién sería el hombre que representa toda la masculinidad? Si toda posición sexual siempre es una representación negativa, porque no puedo hacer todo.